¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Covapec, el podcast, un proyecto del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Querétaro, afiliado a FECOBAL. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado al maestro José Luis Alcántara Obregón. Él es el director de Catastro del Estado y profesor en la maestría en Evaluación de Bienes. Y bueno, lo hemos invitado para hablar de ciertos temas relacionados al mercado inmobiliario en el Estado de Querétaro y también académicos de la evaluación. Bienvenido José Luis, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias también al colegio, y a tu audiencia por invitarnos a este espacio y poder platicar sobre estos temas tan interesantes para tu servidor. Muchas gracias. Bueno, pues, como te decía, hay algunos temas así que la gente siempre se pregunta del catastro inmobiliario, pero bueno, si quisiéramos platicar algo así como de los orígenes del catastro en Querétaro, así desde tu punto de vista que estás en la dependencia, ¿qué hay en la historia, así en los archivos? Mira, como todos los catastros en el mundo, es una institución muy antigua. Prácticamente todos los catastros surgen con el ánimo de poner en tributación el suelo, como el principal factor de riqueza de los seres humanos, el suelo. Era ponerlo en tributación en culturas tan antiguas como la cultura egipcia, sumerios, etcétera. Todos tenían la idea de que el utilizar el suelo, propiedad sea del monarca en turno, pues era pagar una renta por usar el suelo. Y para ello había que describir el suelo, describir los predios, medirlos, hacer agrimensura, medirlos, describirlos y luego encontrar una forma para que de manera equitativa pudiera tributar lo que actualmente le llamamos el impuesto predial en función de su productividad inicialmente, porque el suelo era de uso agrícola, cuánto producían los predios y cómo medir esa productividad. Actualmente lo hacemos en función de su deseabilidad o de su productividad y le llamamos valor. Y en función de ese valor ponemos en tributación el suelo. En otras culturas, por ejemplo en Egipto, medían qué tanto había subido el nivel del río Nilo para saber qué tanto se había regado con todos los nutrientes que arrastraba la crecida del río Nilo, y si la crecida había tenido un tirante muy alto, pues iba a ser más productiva la tierra, y ese era el nivel con el que tributaban en función de la superficie y el nivel que había alcanzado el río cada año. En esencia, todos los catastros nacimos en esa manera, buscando la tributación del suelo, y esto lo podemos encontrar en la historia, en específico ya de Querétaro, inclusive en legislación del siglo XIX, del siglo XVII, perdón, XVIII, donde ya ponían en tributación el suelo. Pero regresándonos solo a la parte del México independiente, podemos encontrar eh, normas jurídicas publicadas que nos decían cómo vamos a poner en tributación el suelo. Y aunque no teníamos un catastro geométrico, sí teníamos una lista de contribuyentes y una forma de decir cuánto tenía que pagar cada uno de ellos. Es hasta el siglo XX donde encontramos las primeras normas jurídicas que nos hablan de un catastro geométrico, es decir, vamos a medir, vamos a representarlo en mapas, en ese tiempo obviamente mapas impresos, y una forma de medir el atributo económico de los predios, que es el valor. Y empezamos a tener juntas catastrales que mediante la participación de expertos y de ciudadanos se establecían los valores para las diferentes calles, las diferentes zonas de los municipios, estimar un valor catastral y en función de ellos ponerlos en tributación. En esta breve historia, en esta línea de tiempo, pues llegamos al final del siglo XX, en los años 90, que cambiamos los mapas eh, impresos por mapas digitales, eh, cambiamos bases de datos con estructuraciones menos complejas a bases de datos donde construimos ya no un catastro,
tributario, sino también un catastro que coadyuve con la certeza jurídica de la propiedad, que evite conflictos entre las personas o por lo menos que atempere la posibilidad de conflictos entre personas al conocer y describir perfectamente los predios. Así iniciamos a finales del siglo pasado, principios de este siglo, inclusive con la vinculación con la información que tiene el registro público de la propiedad, para que el registro público, que es una institución que le da publicidad a los derechos sobre los predios, y que esta publicidad de los derechos sobre los predios permite darte la seguridad jurídica de que lo que estás comprando es propiedad de quien te lo está vendiendo, por ejemplo. Estos derechos reales sobre los predios, el registro público les da publicidad, pero en esencia es ciego al territorio. Al vincularse con Catastro le damos ojos al territorio, al registro público, fortalecemos su función principal de publicidad y de certeza jurídica, y el Catastro ya no solo es una herramienta fiscal. Importante, esa parte de ser una herramienta para que los municipios puedan cobrar los impuestos inmobiliarios, principalmente el predial, no la vamos a olvidar, es importante, pero la función del Catastro es describir el predio y tener una base de datos que esté permanentemente actualizada, que lo que describe Catastro sea lo que existe en el territorio. Esa función le corresponde al Catastro. En eso estamos construyendo en el estado de Querétaro. Hemos avanzado mucho en construir esta base vinculada con el registro público, que ahora ya no sea un catastro exclusivamente fiscal, sino construir una herramienta holística de la gestión territorial. Al construir el catastro de esta manera, ya no solo es para cobrar tributos, ya no solo es para dar seguridad jurídica. Ahora describes el territorio y los derechos que tienes sobre el territorio, y eso nos lleva a una herramienta que pueden utilizar los gobiernos en sus tres órdenes, o inclusive la sociedad, como herramienta para conocer el territorio y gestionar el territorio. El- Algo que es interesante es que no importa si era hace 6.000 años con los sumerios, 3.000 años con Egipto, hoy 2.000 años después, es que la tierra o las cosas, y bueno, los estudiantes de evaluación quizá lo vean de inmediato, o la gente, pero es, las cosas valen por sus atributos, ¿no? O sea, en ese caso, pues, el tamaño de la tierra, pero lo otro, lo que decías del tirante, la producción, ¿no? Y hoy en día pues, se ve en lo agropecuario, ¿no? Que riego, temporal, agostadero, valen diferente por sus atributos, ¿no? Pero hoy en día es lo mismo con una casa, un inmueble, ¿no? Los atributos acabados, entonces siempre es, las cosas valen por sus atributos, ¿no? Y bueno, ahorita que hablabas que pasamos sí, de mapas antiguos a digitales, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Que pasó de ilustrar un avalúo impreso ahora a traer datos, ¿no? Fecha, hora, ubicación en GPS. Entonces, hace un par de años, el catastro de Querétaro, que siempre ha estado en los cinco mejores o más modernizados, obtuvo el primer lugar, ¿no? De un índice que tiene ese dato. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta modernización o este índice? Eh, sí, muy interesante. Fíjate que Sedatu, el gobierno federal desde principios de este siglo, eh, se dio cuenta que que el ámbito inmobiliario era un sector económico que generaba riqueza, y por lo tanto que había que darle mayor seguridad. Se percataron también que los registros públicos, como estaban diseñados originalmente, sin tener una visibilidad hacia el territorio, hacia el suelo, hacia la realidad física, era incompleto. Y desde esa perspectiva empezaron a generar apoyos económicos para las entidades federativas, paripasos, donde la federación pone un porcentaje y la entidad federativa otro porcentaje, y con un esfuerzo tanto federal como estatal, invertir en la modernización de estas instituciones tan antiguas como el catastro y el registro público de la propiedad, invertir en ellas y pedirles como parte de sus requisitos para acceder a este financiamiento, es
modernízate, pero vincúlate con el catastro. Entonces, en ese esfuerzo, pues ellos tuvieron la necesidad de medir qué tan modernizado estás, qué tan segura es tu información, qué tan consistente es tu información. Y en este ánimo de medir cómo van los estados para ver si me estás pidiendo para modernizar tu infraestructura tecnológica, me estás pidiendo para digitalizar tus documentos físicos, pues cada año empezaron a medirnos cuánto de tu acervo documental está digitalizado, cómo van tus máquinas, qué tipo de PCs tienes, escáneres, servidores, cómo ves la cartografía, qué software utilizas para gestionar tu cartografía. Todo eso empezaron a medirnos para ver qué tan accesible era que nosotros presentáramos un proyecto, no sé, por ejemplo, que queremos dinero para digitalizar documentos. Oye, pero estabas al 99%, o sea, Ok. era esta necesidad de medir para ver en qué nos apoyaban la financiación, que empezaron a medirnos. De eso a convertir en un porcentaje de cumplimiento de lo que le llamaron ellos el modelo óptimo de catastro o el modelo óptimo del registro público de la propiedad. ¿Qué tanto te estabas acercando a ese modelo en relación con otras entidades federativas? Afortunadamente para Querétaro, durante muchos años, el registro público estuvo en los primeros lugares por la calidad de su información, y la certeza jurídica que brindaba a la sociedad. Y recientemente, también en años un poco más recientes, Catastro fue avanzando hasta colocarse en el primer lugar a nivel nacional durante por lo menos 3 años, donde Sedatu nos decía, ustedes están muy avanzados, más avanzados que el resto del país, que el resto de los catastros estatales del país. Ese era el índice, era lo que nos decían. Era una satisfacción llegar a ese punto, pero siempre era no solo voltear hacia atrás para ver qué estaban haciendo bien los demás, sino qué nos faltaba por hacer para cumplir ese modelo óptimo de catastro. Qué más podemos hacer? Qué más podemos innovar? Ese creo que es el objetivo de este indicador, es ve que están haciendo bien en otro lado, dónde tus puntajes son bajos y qué otra entidad tiene un puntaje alto, qué hizo para llegar a ese puntaje. Las mejores prácticas, voltear a ver las mejores prácticas. Durante mucho tiempo el registro público de Querétaro y el catastro de Querétaro eran las mejores prácticas en la materia, y llegábamos a niveles de vinculación con el registro público superiores al resto del país. Es muy difícil mantener este ritmo, porque la propia innovación a veces te hace que des un paso para atrás e innovar desde más abajo Ok. y reconstruir como lo estamos haciendo actualmente, que a partir de este año, como tú sabes, entró en operación el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro, que es crear una institución, un organismo público descentralizado que se encargue de estas dos funciones para, para lograr que esta vinculación, que antes era una vinculación eh, institucional, pero no institucionalizada, Ujú. eh, darle fortaleza a eso y convertirse en un organismo que, aunque nos cueste en este momento empezar a rediseñar los Ujú. sistemas, los procesos, y esto nos distrae un poquito de estar Sí, a la punta, sino sí, como de la agenda tradicional que podían tener catastro todos los años para modernizarse, pero ahora está este tema, ¿verdad? El este instituto. tema es dar un paso para atrás, impulsarte hacia la innovación. Es como lo podría definir en términos coloquiales. Vamos a dar un pasito para atrás porque vamos a rediseñar cómo Sí, estamos funcionando para tomar impulso y volver otra vez a ser la punta de lanza. pues que obviamente hasta el mismo nombre te lo dice, ¿no? Unificar registro, catastro.
por decir antes, así nosotros como somos evaluadores, de repente, bueno, yo así ejerzo, tú estás en la función pública, pero tú sabes que de repente era, mira, en catastro sí me lo recibieron, pero en registro público no, ¿verdad? Quieren que se modifique esto, que porque así como una llave, ¿no? Que abre. Y antes era como tener que tener dos llaves, ¿no? Para abrir. Hoy en día pues está rediseñado, pero en teoría se va a unificar para evitar hasta una duplicidad, ¿no? O que decir, si yo te doy la llave que ya abrió, ya está verificado los dos, ¿no? Registro y catastro. Sí, procesos, procesos homologados, y entre estos procesos homologados tenemos procesos que van a ir en paralelo, procesos que van a ir en línea, es decir, vamos a entrar primero catastro y luego registro público, procesos donde va a entrar al instituto y se va a ir en paralelo, o procesos que son individuales, que son procesos solamente catastrales o solamente registrales y que no interviene. Pero lo importante es lo que señalas, la construcción de una base de datos unificada. Esto para llegar en un futuro próximo a tener que la realidad física es igual a la ficción jurídica del título de propiedad. En este momento, en todos los países latinoamericanos, en México, en todas las entidades federativas de México, en todos los municipios de México, vamos a encontrar que existe una ficción jurídica que es el título de propiedad y una realidad física. Y eso ustedes como evaluadores en su experiencia diaria lo ven. Lo que dice el título de propiedad no necesariamente Sí. es la realidad Simplemente física. subdivisiones no registradas, ¿no? Como dice, la ficción jurídica es una escritura por el terreno completo y la realidad es que sí hubo subdivisiones, ¿no? O la medición que se hizo, Ok, claro, también. la medición, El tamaño. la medición de origen fue Sí, a pasos, fue siguiendo la sí, sí. pendiente de una loma, y entonces no son mediciones acertadas. El tracto sucesivo nada más se pasó de una persona a otra la propiedad, pero nunca se ha arreglado que lo que mide físicamente sea Sí, exactamente a lo que está representado. El catastro tiene la realidad física, el registro público tiene la ficción ficción jurídica. jurídica. ¿Cómo logramos que de aquí en adelante la ficción jurídica se adecue a la realidad física mediante procesos primeramente administrativos, y si se requieren procesos más complejos posteriormente para adecuar esto? Esa es la importancia de esta nueva institución que surge en Querétaro y que otra vez nos va a poner Sí, pues como la muchísimo punta de lanza trabajo, ¿no? innovador. Es mucho trabajo. Así el Es, configurar el aparato, ¿no? Porque ahorita pues ya estaba quizá con deficiencias, pero ya cómodamente configurado catastro, registro, caminaban y hasta te podías pulir en indicadores y ahora es reconfigurar, ¿no? Para correcto. ser mejor, obviamente, en el futuro. En su momento era que ya estábamos trabajando, cada quien en su ámbito, siempre volteándonos a ver, siempre caminando lo más simultáneamente posible, manteniendo la vinculación de la información, pero no una vinculación de bases de datos. Ahora vamos a vincular procesos Procesos. Ok. y a unificar bases de datos. Y como tú lo dices, es primero rediseñarnos y después ecualizarnos. Vamos a ecualizarnos, y vamos a hacer del ámbito inmobiliario en el estado de Querétaro una nueva herramienta que ya existía de otra forma. Vamos a modernizarla y vamos a crear una herramienta innovadora a nivel nacional. Sí, pues va a quedar como una máquina así afinada, ¿no? Como dicen, sobre ruedas, camina. Pues dicho de una forma así, para la gente, es sinergia, ¿no? O sea, la suma de todos los esfuerzos de catastro más la suma de todos los esfuerzos de registro es menor que la suma de todos los esfuerzos del Instituto Registral Catastral, ¿no? O sea, esa sinergia que la suma del todo es un poquito más que individuales, ¿no? Aunque sea uno, ¿no? Más uno, pero mayor. Mucho mayor, y yo creo que vamos a nivel nacional, en el momento en que tu título de propiedad refleje lo que físicamente tienes, vas a tener mayor certeza jurídica, que puedas medir qué tanto coincide eh, tu documento de propiedad con la realidad física, con los atributos reales de tu predio. Y solo basta que nos dividamos el trabajo. En realidad hacemos cosas similares con diferentes objetivos. Nuestro objeto de trabajo es el predio. En registro público le llaman bien inmueble y en catastro le llamamos predio, pero en realidad es el mismo objeto.
El registro público se dedica a darle publicidad a los derechos reales sobre ese objeto y catastro se dedica a describir el objeto, los atributos del objeto, que son los que Ujú. construyen el valor, los que construyen la descripción geométrica, urbanística, geográfica del predio, todo eso, todos esos atributos describiendo al predio. Uniéndolos, tenemos la fortaleza de ya no solo conocer los atributos actualizados del inmueble, sino conocer también los derechos reales de los inmuebles, convirtiendo esta base de datos en una herramienta fundamental, no solo para todos los actores del ámbito inmobiliario, como son notarios, tasadores, profesionales inmobiliarios, eh, desarrolladores inmobiliarios, pero en general la población, porque para las personas su elemento principal de riqueza en estos momentos siguen siendo los bienes inmuebles. Toda familia que tiene un patrimonio, el principal componente en, en porcentaje sigue siendo su patrimonio, y que esto tenga la certeza jurídica requerida para su tranquilidad patrimonial, pues es el objetivo de este instituto. Oye, y por ejemplo, hablando así como entre la diferencia entre la realidad física o la ficción jurídica, pues bueno, Catastro hace así evaluación masiva, ¿no? Bueno, o sea, en una carretera, pues el valor no cambia mucho, o en una colonia es toda. E inclusive que la gente sepa que ya en calles como del centro, sí hay valores cada así sección, pero al fin y al cabo es masivo, ¿no? Y hay un tema, los deméritos, ¿no? Entonces, pues en primera, bueno, es evaluación masiva, pero si alguien se quiere así como acercar a la autoridad y decir, mira, mi predio sobre el común o el masivo que tú me diste tiene algo más, un demérito. O sea, hay manera como, bueno, a la vez sé que sí lo hay, pues en la ley de ingresos dice que cuando se publican los valores tienes creo que un par de meses para decirle a la autoridad, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues hay que hablar un lenguaje técnico. ¿O qué podemos comentar acerca así de los deméritos de los predios? ¿Cuáles son los que reconocen, no sé, la autoridad, tamaño, etcétera, topografía? Creo que es importante hacer esa distinción, Paco. Y la existencia de una figura en el Estado, que son los tasadores Ujú. públicos, una figura muy importante que hace evaluación individual. Y diferenciarla de lo que bien señalas es una evaluación masiva por el número de inmuebles que se evalúan simultáneamente, y que como tal no puede llegar al detalle y a la investigación de fondo que hace un tasador o un valuador inmobiliario para estimar el valor comercial principalmente de un inmueble. Catastro hace una evaluación basada en datos eh, que podremos llamarle estadísticos. O sea, para una zona determinamos estadísticamente cuál es el valor unitario de suelo más Sí. probable para la zona. Sí, que estadísticamente son correctos, ¿no? Como le llaman, la esperanza matemática, ¿no? Si tú dices, ¿cuál es el acabado de esta zona? Catastro te va a decir, el 80 o 90% de estas casas tienen este tipo de acabado. Pero claro, si alguien le puso acabados de lujo, pues Catastro no lo va a ver, o sea, ve el masivo, ¿no? ¿Correcto? En el suelo no entramos al detalle. No vale lo mismo un predio en esquina que un predio intermedio, o un predio cabecero. Ujú. Catastro tiene un valor para la zona, un valor para el tramo de calle, y es el que le aplicamos, Que de hecho es el nombre, ¿verdad? Paramétricos, ¿correcto? Porque no es el exacto, no es sino... el exacto. Es un valor parametrizado, estadístico, que nos puede servir para tener una idea Ujú. del valor. Y le llamamos valor catastral, inclusive desde nuestra Constitución, el artículo 115, desde la reforma eh, que se da en los años 90 al artículo 115, nos señala que las tablas de valores unitarios que autorizan las legislaturas de los estados cada año son la base para calcular los valores catastrales. Obviamente, este es un ejercicio de evaluación masiva, estadístico, que nosotros utilizamos para valorar los inmuebles, pero también tiene un componente político, porque la propuesta sale de los ayuntamientos y lo aprueba la legislatura del Estado. Y los ayuntamientos utilizan un trabajo técnico de los tasadores públicos que, como obligación en su ley de evaluación, tienen participar en este proceso con su opinión
técnica, profesional, de cuáles son los valores de las zonas, valores unitarios del suelo de las zonas, los valores de reposición nuevo de los tipos de construcción, etcétera. Y armamos una propuesta, un anteproyecto que le enviamos a los municipios lo modifican o lo aprueban tal como se les envía y pasa a la legislatura a hacer el proceso de aprobación. Estas tablas son las con las que hacemos la evaluación masiva. Por lo tanto, podemos entender que se ajusta a la mayoría de los inmuebles, pero lo que estadísticamente le llamamos los atípicos, los outliers, los que tienen un exceso de superficie, un exceso de fondo, una pendiente desfavorable, atributos geométricos, topográficos, eh, geográficos, inclusive urbanísticos, distintos a los de lo que le llamamos el lote tipo, pues no les aplicaría directamente el valor unitario de suelo. El propietario tiene la facultad de solicitarle a Catastro que se revise el valor unitario de suelo aplicado y en caso de ser un predio irregular, se le puede aplicar un factor de demérito al valor unitario de suelo, es decir, un factor que ajusta las condiciones del predio en particular a las condiciones del lote tipo y esto normalmente es un demérito. Puede ser un mérito Ok. si en vez de tener atributos menores que el lote Sí, tipo, tiene sí, atributos mejores, mejores que pues los que vio la entonces lo autoridad. puede darle un mérito al valor unitario de suelo, pero normalmente es un demérito. Este, este, este demérito es aplicable a solicitud de parte. Es uno de los pocos procedimientos catastrales que es bajo el principio de rogación. Si no me lo pide el propietario, Mm. Catastro no lo aplica de manera oficiosa. Pero aparte porque no es su espíritu es la evaluación masiva, ¿no? El catastrar masivamente el territorio, ¿no? Entonces le da el derecho de revisarlo puntualmente, pero no es el espíritu de catastro, ¿no? ¿No? Exacto. También tiene el propietario otra posibilidad, contratar a un tasador para que él haga la propuesta de este ajuste, de este factor de demérito. Y como bien lo señalas, las leyes fiscales, las normas jurídicas fiscales, le dan la oportunidad, en tratándose del impuesto predial, le dan la oportunidad al contribuyente de que en el primer mes, en el mes de enero de cada año, señale que él quiere pagar sobre el valor comercial. En esencia, el valor catastral no es la base gravable del impuesto predial per se, es solo si el contribuyente Ah, no presenta. decide no presentar un avalúo comercial y dejar como base gravable el valor catastral. Porque su primera opción es decir, en enero voy a hacer un avalúo Ujú. con un tasador para que con ese avalúo yo pague el impuesto predial. La teoría sería que los valores catastrales siempre están por debajo, estadísticamente Sí, por debajo del valor comercial, pero tenemos esos outliers, es decir, sí. en una curva de distribución el valor catastral, la curva de distribución del valor catastral respecto al valor comercial es una curva normal, pero con un sesgo a la subvaluación. Sí, que también se podría explicar por la temporalidad en que fueron hechos, ¿no? Ahorita, junio del 25, empezamos a hacer el estudio técnico, se entrega, no sé, julio, agosto, pasa el proceso, se publican en noviembre y empiezan a funcionar en enero. Entonces ya de entrada de enero a junio traes una temporalidad de 6 meses, ¿no? El banco cambia cada 6 meses los valores, las unidades, entonces de entrada ahí traerías por lo menos esa subvaluación de los 6 meses, ¿no? Sí, una desactualización respecto al mercado de Ujú. por lo menos 6 meses. Y llegando a diciembre, pues Un año y medio. ya traes año y medio de desactualización. Entonces, la mayoría de los valores catastrales, en teoría, inclusive por el factor que es de incertidumbre que se aplica en todo proceso de evaluación masiva, pues siempre van a ser menores que el valor comercial del bien. Pero el propietario tiene esa facultad, es decir, en enero, oye municipio, yo voy a pagar con un valor comercial. Este, en la mayoría de las ocasiones creo que sería
un monto mayor del impuesto predial pagando con valor comercial, pero puede darse caso que con un atípico, Ujú. este, el valor comercial esté por debajo del valor catastral. Sí existen, son pocos, pero probabilísticamente existen predios que están sobrevaluados catastralmente respecto a su valor comercial. Y es aquí donde aparece este factor de demérito, que en todos los procesos catastrales, al ser un proceso administrativo, gubernamental, pues tenemos que regirnos bajo el principio de legalidad. Existe un manual para poder aplicar los deméritos. Es decir, tengo un margen hasta dónde puede llegar el demérito. Más de allá no puede llegar. Algunos predios, muy pocos, podría ser que aún con el demérito no lleguemos al valor comercial. Y como evaluador lo conoces perfectamente, una casa de lujo construido en un barrio de nivel socioeconómico bajo, Ujú. el mercado nunca te va a pagar el sobrecosto de la edificación por su ubicación. Entonces, como Catastro hace una evaluación física, el valor, el costo de construcción va a estar apareciendo. Nunca vamos a poder llegar al valor de mercado porque la construcción del valor catastral utiliza un modelo distinto, un enfoque distinto de evaluación, que es el enfoque físico. Y no llegaríamos nunca a esa condición. Por eso es necesaria, absolutamente necesaria, la utilización de un tasador para que él sí pueda realizar ese ajuste en su estudio profesional valuatorio, pueda hacer ese ajuste y el valor individual esté reflejado en el valor comercial del bien inmueble. Y el valor catastral solo es una referencia para un impuesto masivo, que es el impuesto predial, no para impuestos individuales como sería el ICR, el Ujú. impuesto sobre traslado dominio, el impuesto por subdivisión, el impuesto por fusión, que son impuestos individuales, requieren un avalúo individual. Y el impuesto predial, al ser un impuesto masivo, puede tener como base gravable un valor masivo como es el valor catastral. Entonces, bueno, una persona se puede acercar directamente a la autoridad, como dice, a solicitar, o si no, puede contratar a un evaluador y es como si le dijeras a la autoridad, mira, yo no hablo ese lenguaje técnico, pero contrata a esta persona para que a mi nombre y a mis intereses hables las características del predio que serían susceptibles de un demérito, ¿no? ¿Correcto? Y además estás cumpliendo con disposiciones constitucionales de seguridad jurídica porque no le estás imponiendo una base gravable al contribuyente. Él tiene la posibilidad de establecer su propia base gravable. Entonces estás cumpliendo con principios de equidad, de proporcionalidad tributaria. Dije, otro tema así que vemos mucho en el mercado inmobiliario, así desarrolladores, etcétera, es sobre el famoso 10% de la donación que marca el artículo 156 del Código Urbano, ¿no? Donde, bueno, debe dar, que esa es la primera, debe dar el 10% de terreno, equipado, o sea, con equipamiento urbano, ¿no? Y bueno, la gente a lo mejor que no son tan técnicos, los valores obviamente van a saber de lo que hablamos, pero para que la gente sepa, no es lo mismo evaluar el rectángulo completo y sacarle el 10% de valor que sacar ese 10% de territorio y evaluarlo comercialmente, ¿no? Que son las dos por el tema que la gente, el factor de área, ¿no? La gente lo puede ver. No es lo mismo ir a comprar una hectárea a Wimilpan que 50. Si compras 50 te lo van a dar mucho más Correcto. barato, ¿no? Y lo que sea, o sea, en las plazas comerciales lo pueden ver. No es lo mismo rentar una isla de 4 metros cuadrados que rentar el local del banco de 300, ¿no? O sea, más cantidad de una unidad baja el precio por unidad, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos así abordar sobre el artículo 156 del Código Urbano? Creo que nos tendríamos que ir al espíritu, como dicen los colegas abogados, al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que pretendía este artículo? Dotar a los desarrollos inmobiliarios de espacios de equipamiento urbano y de áreas verdes, a los desarrollos inmobiliarios. Es obvio que existen desarrollos inmobiliarios que no requieren ese equipamiento urbano. En un desarrollo de interés social, pues sí requieres un espacio para el mercado, para la escuela, para el preescolar, este, para una clínica de salud, etcétera. Pero empezamos a otro tipo,
a visualizar otro tipo de desarrollos inmobiliarios, como sería un desarrollo inmobiliario de clase media o de clase media alta o de lujo o industriales, empiezas a ver que inclusive la propia dinámica de seguridad del desarrollo inmobiliario va a ser muy difícil para el municipio utilizar esos equipamientos urbanos para lo que están diseñados. Es probable que ese equipamiento urbano lo requieras más en otra área donde hay más necesidades sociales, eh, y entonces en vez de utilizarlo ahí, lo utilices en otro lugar. Pero el objetivo era el municipio contar con reservas territoriales para la infraestructura urbana de las ciudades. Ese era el espíritu, por eso nos piden. Y en tratándose de condominios todavía se vuelve más complicado, porque la vida dentro del condominio es vida privada, es un ámbito privado, las vialidades internas del condominio son vialidades privadas, no son vialidades públicas. Poner un área de equipamiento urbano dentro de un condominio se vuelve muy complicado. Creo que en estos desarrollos inmobiliarios donde es más factible que ese 10% de la superficie tenga que ser permutado por otro en otro lugar, o como ha sido práctica común, permutarlo por numerario, por este numerario que se utiliza para comprar otro equipamiento urbano, en teoría. Y entonces existe esta posibilidad de valorar cuánto, cuál sería el valor de este espacio que me lo hubieras donado para que lo pueda adquirir un, el propio desarrollador, y en vez de darme un terreno por el mismo valor en otro lugar, me pueda entregar numerario y que con él se pueda adquirir equipamiento urbano en diferentes áreas. Entonces, el espíritu es que me, que me entregues el 10% para equipamiento urbano dentro de tu desarrollo concentrado, habilitado. Es decir, habilitado no implica que me lo entregues con la escuela encima. Habilitado implica que me lo entregues con la infraestructura urbana para que la entidad gubernamental correspondiente construya el mercado, construya la escuela, la clínica de salud, etcétera, pero totalmente habilitado con la infraestructura urbana, agua potable, drenaje, banquetas, vialidades, etcétera. Por lo tanto, si no me lo vas a dar ahí, el avalúo debe de ser correspondiente a una superficie equivalente al 10% concentrada en una sola área, pero totalmente equipada. Por lo tanto, creo, considero que el estudio evaluatorio debe de corresponder a esa superficie del 10%, considerando las condiciones en que me lo entregarías, a lo mejor dentro de 4 años o 2 años, me lo entregarías totalmente con la urbanización completa, y en ese momento yo podría utilizarlo o podría cambiarle el destino de equipamiento urbano a un uso comercial y Mm. darle y ponerlo a la venta en una subasta pública para obtener esos mismos recursos. Por lo tanto, creo que no es el avalúo del todo y calcularle el 10% del todo, porque estaríamos perjudicando la hacienda pública municipal bajo esta visión. Tiene que ser la superficie concentrada en las mismas condiciones, es decir, en un parque industrial que no voy a utilizar el equipamiento urbano, y necesito saber cuánto vale ese 10% para que me den un terreno por ese mismo valor en otro lugar, o se pague en numerario ese dinero para que el municipio lo pueda utilizar o la ciudad lo pueda utilizar en otro tipo de equipamientos urbanos. Entonces, pues en este parque industrial tendríamos que ver en cuánto se venden los lotes totalmente urbanizados en el parque industrial, encontrar en cuántos dólares por metro cuadrado se vende esos terrenos, cuál es el lote tipo, 5,000 metros, 10,000 metros, pero el área concentrada son 20,000 metros cuadrados. Ya ahí tenemos una diferencia, porque el código urbano sí nos dice que tiene que ser de preferencia concentrada. Entonces ya tengo una sobresuperficie normalmente, que son los pequeños ajustes que podemos hacer en nuestro estudio evaluatorio de lo que sería esa área. En algunas ocasiones ya existe.
porque el desarrollo inmobiliario ya se hizo y hay que valorar cuánto sería el valor de ese equipamiento urbano para ponerlo a la venta. Pero en caso de que todavía no exista, porque el desarrollo inmobiliario apenas se va a hacer y el desarrollador quiere aprovechar la superficie completa para tener un desarrollo inmobiliario de mayor atractivo para sus futuros compradores, pues sería una ficción porque no existe el área, tendríamos que imaginarla, sería una prospección a cómo va a quedar el desarrollo inmobiliario o en función de los precios que se están manejando en desarrollos similares, trabajo que cualquier valuador inmobiliario conoce y en específico los tasadores públicos conocen perfectamente y considero que ese sería el camino adecuado para hacer este tipo de trabajos valuatorios. Entonces, pues sí, como dices, el espíritu de la ley siempre va a ser beneficiar al municipio, pues que es el interés, como decir, de la gente, ¿no? Entonces, el interés de la ley sería, vamos a, pues, en nuestra mente, hacer la transmisión hipotética de una ficción de ese 10% de superficie, y si ya se le escriturara a municipio y todo, equipado, y municipio después saliera, ¿sabes qué? Yo lo voy a vender. ¿Quién del parque industrial viene? Ah, mira, el que está preguntando es el mismo que me lo donó, pues te lo vendo en tanto, ¿no? Entonces podríamos decir que en realidad se le da casi que el derecho de tanto de ser el primero que lo compra, pero lo tienes que pagar a lo que yo lo vendería si ya me lo hubieras donado, si ya dijeras, ¿sabes qué? Olvídate que esto era un predio de 10 hectáreas, aquí esto es una hectárea que es el 10%. Yo vendo 10,000 metros en el parque industrial con frente de calle y con cierto equipamiento de banqueta, o sea, tratado, ¿no? ¿Cuánto se vendería comercialmente en tanto? Ah, le doy de preferencia al dueño porque lo quiere unificar y hacer su desarrollo, ¿no? Pero siempre pensando en los intereses del municipio, ¿no? O de la hacienda pública, pues nunca decir, se va a perjudicar, ¿no? Correcto, el objetivo es que la comunidad representada por el municipio no pierda lo que de todos modos iba a obtener. Ese terreno lo iba a Ujú. obtener. A lo mejor en este momento lo único que tiene es un desarrollo que va a ser incipiente. No está consolidado, no es un fraccionamiento habitacional consolidado, no es un fraccionamiento industrial consolidado, va a tener que remar contra la corriente de la competencia para posicionar y convencer a unos compradores de que es mejor que va iniciando que otro que ya tiene muchos años y que ya está consolidado en ventas a terceros y que ya están funcionando empresas, que lo hace más atractivo. Este es nuevo. Entonces, considerando estas condiciones, pues creo que el evaluador, el tasador, va a llegar a un punto de equilibrio donde le convenga al desarrollador, pero no se perjudique al municipio. Por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que lo vamos a poner en dos capítulos, parte uno y parte dos, porque además, pues, obviamente, sabes que la gente, así como yo, pues es un deleite, ¿no? Platicar contigo. Entonces, muchas gracias, Correcto. Inge, y es la segunda vez que vas a tu entrevista. Nos vemos en la tercera. Nos vemos en la tercera. Muchísimas gracias, Paco. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.